atresia esofágica y las fístulas traqueosofágicas. Ustedes ya han hecho embriología, ¿no? Entonces recordarán de que en el embrión, digamos, el árbol respiratorio, ¿no? El cuadro respiratorio, junto con el intestino anterior, tienen, digamos, un origen común. Y entonces, a raíz de esto, se pueden producir malformaciones, digamos, o defectos en el desarrollo embrionario de estos tractos. Y esto es lo que lleva a esta alteración que estamos hablando ahora. Cuando hablamos de atresia es que no se forma la luz, ¿no? En este caso el esófago. Y cuando hablamos de fístula en general, la fístula, ¿qué cosa es? Es una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no es cierto? Entonces, la atresia con fístula esofágica es la malformación, ¿no?, de la tráquea más frecuente en... Un dato importante es que la atresia no necesariamente tiene que estar con la fístula. ¿Por qué? Porque hay casos en que hay fístula, por ejemplo, y atresia, ¿no? Acá hay doble fístula, etc. Pero hay casos en que no hay fístula, pero sí hay atresia. ¿Se dan cuenta? No es una conclusión. Bueno, aquí tienen ustedes la prevalencia de este problema. Después, ¿cuál es el cuadro clínico? No se sabe la etiología ciertamente, pero sí, como el recién nacido no ha podido ingerir durante su vida embrionaria a través de la vía oral por la atresia esofágica, ¿no? Tienen inversión, tienen bajo peso al nacer. Es más, las malformaciones se pueden asociar a otras, no solamente el digestivo. Por ejemplo, tenemos esta del BATER, que es el acrónimo de las malformaciones: espina bífida, por ejemplo, ano imperforado, ¿no?, la fístula traqueoesofágica y agenesia renal, ¿no? O esta otra, que asocia a lo anterior, pero más malformaciones cardíacas y las extremidades superiores. ¿Ya? Entonces, puede haber otras malformaciones. Respecto al sexo, es más frecuente en varones. Entonces, como no podían ingerir líquido, hay antecedentes de polidramios, problemas respiratorios, cialorrea, tos, etcétera, por la comunicación anormal con el árbol respiratorio. Un procedimiento en recién nacidos es pasar la sonda nasogástrica, ¿no? Es un procedimiento rutinario, aspirar secreciones. Y como hay atresia, pues la sonda nasogástrica no puede pasar. Hay una incapacidad para el pasaje de la sonda nasogástrica. Cuando el recién nacido llora, por la comunicación con el árbol respiratorio, van a tener distensión gástrica. Otros signos respiratorios, por ejemplo, taquipnea, ¿no?, apnea, cianosis. Aquí tienen ustedes la explicación de Close-Pop. Están viendo, acá hay atresia, no hay fístula. Fístula proximal, fístula distal, siempre con atresia. Aquí doble. Fístula proximal y fístula distal. Y finalmente, aquí hay fístula, pero hay atresia. No hay atresia. ¿No es cierto? Hay varias comunicaciones. Y como ustedes están viendo, ¿cuál es la más frecuente? Fístula distal. 3. Con la fístula distal y la atresia proximal. Entonces, miren aquí, es la sonda nasogástrica que no puede pasar al estómago. Pero ¿qué más se ve? Que no hay aire en la cámara gástrica. ¿Qué quiere decir? Que no hay comunicación con el árbol respiratorio. Por el otro lado, miren, acá tiene la sonda que no pasa y acá están mirando la cámara gástrica, ¿verdad? Entonces ha pasado. ¿Por dónde va a pasar? Por el árbol respiratorio, o sea, acá tiene fístula. Entonces, este examen es importante para la vía del tórax. Para descartar problemas cardíacos renales que estábamos viendo, pues el ecocardiograma, ¿no? Una tomografía puede ser también para ver mejor. La resonancia actualmente también para decir que no hay problemas de la columna, ¿no? Y
La broncoscopía también nos ayuda a ubicar qué bronco está dentro. ¿Cuál es el tratamiento? Actualmente se hace por vía toracoscópica, también puede ser por vía convencional. Depende de la disponibilidad de equipos del entrenamiento del cirujano, ¿no? Por ejemplo, la videolaparoscopía, toracoscopía directa, se está cerrando, se está clipando acá la fístula. La vía convencional, también se hace con una toracotomía, en este caso es toracoscopía, ¿no? Derecha. Se cierra, se supura la fístula y se canaliza nuevamente el peso. Y es lo que está pasando aquí, ¿no? El sitio de incisión por la parte intercostal. Complicaciones, puede haber reflujo, ya este es un número importante de casos. Esta sutura se puede estenosar, también puede haber, ¿no? Lo más terrible es que hay una dehiscencia porque da una metastenitis. Y si es que no hay otras alteraciones cardíacas, ¿no? Otros genéticos, una mortalidad del 5 al 10%. En general es bueno en robusto. Bueno, entonces en esta clase vamos a hacer, digamos, una visión panorámica porque muchas distinciones hay. Vamos a dar lo más importante y para eso es que ahora las diapositivas que ustedes van a compartir tienen el video de YouTube para que lo revisen con más calma. Pues bien, tenemos ahora enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es importante que es el trastorno auditivo más frecuente. Miren ustedes, casi el 8% de la población occidental refiere síntomas de diabetes, que vamos a hablar más. Fundamentalmente, estos CDTs tienen tres pilares. Un pilar, digamos, clínico sintomatológico, ¿no? Que tiene que haber pirosis 2 o más veces por semana. Un parámetro histopatológico que constituye la esofagitis por reflujo. Son lesiones histopatológicas. ¿Cómo lo voy a sacar? Con una biopsia, ¿cierto? Entonces, una cosa es tener síntomas, otra cosa es ya tener la enfermedad. Sintomatológica con esta frecuencia y anatomopatológico, biopsia. Y esta frecuencia de la población es bien 2%. ¿Listo? Y tenemos un tercer concepto anatómico, que es la hernia, la presencia de hernia hiatal. Y se asocian frecuentemente del 54 al 90%, ¿no? Casi algo menos del 60 hasta el 90%. Y algo muy importante, miren, la presencia de hernia hiatal no es necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico. Esto sería como una superposición, una intersección de conjuntos. La clínica, ¿no es cierto? La anatomía y la histopatología. Que no son los tres en uno solo. Hay una intersección. Para dar el diagnóstico tengo estos tres pilares. ¿Listo? Muy bien. Para eso para la fisiopatología tenemos que recordar algo de la anatomía del famoso esfínter esofágico inferior, que está dado por la musculatura del esófago distal, circular interna y longitudinal externa. Tiene un ligero engrosamiento en el esófago distal. ¿Qué más? Las fibras oblicuas del estómago le hacen también como una charina en esta zona del esfínter esofágico inferior. Muestran también el esfínter esofágico. Y finalmente, los pilares del diafragma. Entonces, todas estas estructuras anatómicas conforman, digamos, el aparato del esfínter esofágico inferior. ¿Bien? Entonces, el problema funcional es que se detecta una hipotonía, no cierra el esfínter, ¿no? Que normalmente su presión está de 12 a 30 milímetros. Funcionalmente se ha detectado también que hay relajaciones inadecuadas del esfínter inferior porque debe de haber una coordinación, ¿no? Se contrae proximal y se relaja distal. Pero si las contracciones no son efectivas, no hay una buena coordinación.
Es un problema funcional también. Y acá tenemos el problema anatómico. La hernia, ya te hemos dicho, ¿no? Desde el 60% hasta el 90% tienen hernia. Y más frecuente, ¿cuál es? Tipo 1 o esófago, o ha ascendido el estómago, ¿no? Hacia el tórax. Aquí también ha ascendido el tórax en la parietal, para esofagital. Pero miren, aparentemente la unión esofagástica está todavía en su sitio. Pero al subirse el fondo gástrico por apertura de los pilares, por apertura del diálogo, o sea, por el anatómico, se produce también hernia. Y tenemos la tercer tipo, que es la hiatal mixta, en que convergen los dos. Miren ustedes, se sube el fondo gástrico, ¿no? Como una paraesofágica, pero también está, el esófago está corto, como si fuera una tipo la mixta, ¿no? Cuadro clínico, síntomas típicos, ¿cuáles son? La pirosis, regurgitación, o base, también del disfagia, o sea, síntomas del aparato digestivo proximal. Pero también puede haber otros síntomas llamados atípicos, que nos hacen confundir como que fuera un problema respiratorio, asma, ¿no? Tos crónica, espasmo laringio, etc. Un problema respiratorio alto, faringitis, imagínense, hasta caries dentales. ¿Por qué? Porque el reflujo va a lesionar la faringe, incluso los dientes. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos? Tenemos el cuadro clínico que lo mencionaba con frecuencia por semana, ¿no? Tenemos imágenes, ya sea con tórax, ¿no? Tomografía, la endoscopía muy importante para sacar la biopsia, para medir la funcionalidad, manometría y veracimetría. ¿Por qué? Si encontramos ácido en el esófago, será un no. Si encontramos que la presión del esfínter está disminuida, tampoco, ¿no es cierto? Entonces todo eso está el diagnóstico. ¿Okay? Y aquí tenemos la endoscopía, que va a clasificar en Savary y Miriam, clasifica de acuerdo a la gravedad de la lesión. Y va desde las erosiones iniciales, ¿no? Y que se van extendiendo hasta ser todas las circunferencias del esófago, ¿no? Hasta aparecer úlceras, o sea, y finalmente la metaplasia intestinal, que es el esófago de 5 grados en la clasificación de Savary. Los ángeles tienen 4 grados más que letras, y solamente miren hacia alusión a la extensión, menos de 5, más de 5. 75, menos del 75, más del 75% de la eso es los ángeles. Más fácil, más rápido, pero menos descrito. ¿Qué hay si es que uno recibe tratamiento de su problema? Primero, el esófago de Barrett, la plaza intestinal, el epitelio se transforma, ¿no es cierto? Ese por eso explicado así mismo. Cicatrización de úlcera te lleva a la estenosis. La úlcera que puede sangrar. Y finalmente, tantos años de inflamación crónica puede desencadenar un adenocarcinoma de hígado. Acá tienen ustedes, ¿no?, la historia de que la displasia, finalmente. Por lo tanto, debemos hacer un tratamiento. De hecho, el diagnóstico que entra, que consiste lógicamente de higiénico de pelo, no comer apresuradamente, no comer mientras estás hablando, IgT y proteínas. Obviamente ha salido una controversia si esto genera los ciertos tumores. ¿Cuál es lo más sano? También el IgT crónico también puede dar adenoma. Eso no lo dice crónica. Con mucho interés económico, no se puede decir, ¿no? Y mejor. ¿Cuál es lo más sano? Evitar los tratamientos continuos prolongados. Alternativa, alternar, ¿no? Y también tenemos los citoprotectores y ácidos que los
tratamiento también tenemos el tratamiento endoscópico. ¿No? En los últimos 20 años la fisiología ha avanzado bastante con la endoscopía y el cabezoide. Entonces, también tiene su lugar. Tiene usted la cantidad de procedimientos, podemos dar la frecuencia para estimular el esfínter superior interior. Se puede hacer una sutura endoscópica, no laparoscópica, no por dentro de la luz, tratar de dar un centraje. Biopolímeros para cicatrizar en cierta manera y cerrar un poco el esfínter superior. Y finalmente poner una válvula. Por tanto, que esto se puede hacer. Entonces, para los pacientes que no desean operarse, pero que tampoco quieren estar con pastillas toda su vida, entonces es una opción. Realmente, hace unos 8 años ha aparecido esto, que es una sutura, digamos, capas endoscópicas, no laparoscópicas, solo que digamos por afuera, ¿cierto? En cambio, el gastroenterólogo interiormente hace una vuelta en U y pone las ramas. Entonces, esto va muy bien para las pequeñas hernias diatales. Bueno, no lo puede hacer 360 solamente, pero es una buena alternativa, un poco más intervencionista que los anteriores métodos endoscópicos también. Y están en curso las comparaciones, ¿no? Pero los primeros estudios preliminares dicen que esto es mejor que la endoscopia así, biopolímeros, etcétera, que hemos visto anteriormente. Y finalmente nos queda el tratamiento quirúrgico. Indicaciones cuando hay complicaciones graves de la hernia, estenosis, ¿no? Úlceras de suelo de barrera. O cuando el paciente pues dice, no, pues no voy a tomar pastillas toda mi vida. ¿No? Pues tenemos el tratamiento quirúrgico, que esquemáticamente lo ponemos, que es la fundoplicatura. ¿Qué trata de hacer? Restablecer la anatomía del esfínter esofágico. No es lo que trata de hacer. Y para ello lo podemos, miren, plegar así el estómago 360 grados alrededor del esófago. O lo podemos hacer parcialmente con todas estas técnicas. ¿Ya? Aquí. El estándar es este, 360 grados NICE. Se han hecho muchos estudios que tal ¿y qué se ha visto? Miren ustedes. Pronósticos buenos, resultados malos. ¿Quién? Miren ustedes. Cuando hay síntomas atípicos, ¿qué tal? ¿Va mejor o no va mejor? ¿Qué dicen? ¿Va mejor o va peor? ¿Este es bueno? ¿No es tan bueno? Síntomas atípicos. ¿Es más frecuente que vaya? Ahora, el pH. Esperamos que sea, ya hablando de normal, pues no, que esté mal. ¿Qué quisiéramos? Que esté, o qué esperamos, que esté ácido o que esté normal. Así. Ahí tienen ustedes. Si lo encontramos en pH anormal, los resultados son malos, son pocos. ¿Te das cuenta? Y en cambio, si el pH está normal, lo operamos, mejoramos, sí, pero no tanto como estuviera así. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que para todos tengamos el tratamiento quirúrgico. Esos pacientes mejor quizá van con tratamiento médico. A lo mucho, tratamiento en 2, porque la cirugía de toda necesidad mínimamente invasiva es más agresiva, puede tener más complicaciones. Yo pongo una balanza. Si esta cirugía, ¿qué voy a hacer? No me van a dar mayores resultados, ¿sabías? ¿Sabías? Porque pues, el paciente te va a estar persiguiendo toda la vida, ¿no? No me ha operado y estoy peor, estoy igual, no me ha hecho nada. Y esto trata de eso. Entonces,
Conclusión, este es bueno cuando el paciente está mal realmente. Su pH está ácido, ¿no es cierto? Tiene síntomas típicos de la enfermedad, ahí sí. Y aquí tenemos no 360, menos, ya sea una u otra. Estamos en pregrado, ¿no? Se sepan todas las estructuras. ¿Y por qué se ha hecho esto? Porque en el Nissen, que está bien que te lo cierra 360, hay un problema que se llama la bola de gas. ¿Qué es eso? Termina la comida y no puedes evitar, no puedes nominar los gases. No debes por eso ingerir gaseosas ni condimentos ya para toda la vida. Y preferible, nos gusta estar mientras comemos, después podemos socializar, conversando, ¿no? Tampoco, porque mientras comemos y hablamos, tenemos aire. Y eso es terrible para estos pacientes. Entonces, eso tenemos que hacer. Pero frente a eso han salido estas ya, entonces no les cierro 360, solamente 210. Pero nada es perfecto, jóvenes. Como no lo cierras del todo, en cierto porcentaje, o otra vez tiene ciertos síntomas, y tiene que llegar a tomar pastillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada es perfecto. Ya va a pasar. Y eso hay que explicarlo al paciente. Eso no de pareja, creemos que es una complicación del nervio, ¿cierto? Normalmente, la famosa línea, ¿qué se llama esta línea? La letra de la abecedario, pues chicos, ¿no se acuerdan? Entonces, acá, en la unión epitelio es cambio cilíndrico, pero se puede extender este cilíndrico hacia arriba. Si es más de 3 centímetros, es segmento largo, menos de 3 centímetros, es segmento. La cosa es que hay una metaplasia. Ha cambiado el epitelio, no es displasia. Pero si sigue el daño, va a pasar a la displasia. Pues bien, entonces habíamos dicho cuál era el problema, que esto puede ir al cáncer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Ya partimos de una biopsia hecha con endoscopía, lógicamente, damos tratamiento médico o damos tratamiento quirúrgico. Miren ustedes, ¿quién mejora más? ¿Los médicos o los quirúrgicos? ¿Ah? Ahí está demostrando más esto. Bueno, 6 meses de prueba y repetimos la biopsia y podemos encontrar eso. No hay displasia, está displasia abajo. Esto es menos, sobre todo los que se han tenido solamente el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Si no hay displasia, repetir posteriormente cada 2 años, cada 5. Si es un poco ya bajo grado la displasia, cada 6 meses. Y si es de alto grado, ahí no hay problema. Entonces, sigamos observando. Resección endoscópica solamente por endoscopía, no operación. Sacas la mucosa. ¿Ya? Y endoscopía cada 3 meses. Nosotros estamos en 5. Imagínense que una mayoría de ustedes ya han visto que tenemos su tratamiento y ahora encuentras esta displasia de todo. Y sabes que más allá en el fondo está esperando el cáncer. ¿Qué ven ustedes? ¿Siguen observando o perderían? ¿Cierto? Así es. Otro punto, como esta es una maratón. Ahora vamos a ver. Divertículos. Entonces son sacos, ¿no? Que salen de las perfusiones celulares. Son imágenes de adición. Tenemos los siguientes criterios, de acuerdo a su localización, que son los superiores, son como medios, son por inferior. ¿No? Los superiores se llaman hipofaringes, porque la faringe está arriba, ¿no es cierto? Hipofaringes, abajo de la faringe. Los superiores, los medianos son los epibronquiales, porque acá está el bronquio. Epibronquiales. Y los inferiores están encima del diafragma, por eso se llaman epibronquiales. Si voy al mecanismo, ¿cómo se produce? Son dos, uno por pulsión y otro por tracción. ¿Cómo es esto? Cuando hay una descoordinación motora entre el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringe, algo así como cuando se descoordina el sitio de pues aumenta la presión dentro del esófago. ¿Y por dónde va a salir? Por las zonas débiles, es como una hernia.
Y eso es, por ejemplo, el tipo de seno. Y estas hernias, o sea, que son por fusión, no tienen toda la pared, sino solamente mucosa y submucosa. Y como no tienen toda la pared, son divertículos falsos. Y entonces los que son por fusión son falsos o verdaderos. Falsos. En cambio, el otro mecanismo es por tracción. Si hay un proceso inflamatorio bronquial, crónico, sobre todo una tuberculosis, entonces va agarrando el esófago medio. Y si lo está jalando desde afuera, no es una hernia, está jalando todas las partes, las constituyentes del esófago. Por lo tanto, este divertículo que es por tracción se da verdadero o falso. Verdadero. Así. Y entonces el más frecuente de estos es seno. Si es faringo esofágico, es superior, es inferior. Y si es por una disfunción del cricofaringio, aumenta la presión intraluminal. Por lo tanto, empuja y sale qué cosa. Mucosa y submucosa o toda la pared del esófago. Muy bien. ¿Esto es un verdadero o es un falso? ¿Sí? Nada más. Eso es lo que dice todo esto. Y entonces, ¿quién tiene el paciente? Y como tiene un saco, cuando come se le puede regresar la alimentación de alimentos ya activos, ¿no? Y como se pudre, tiene mal aliento. ¿Okay? También puede pasarse al lado respiratorio, tiene problemas de diarrea, incluso puede dar absceso pulmonar. Por digamos, al lado respiratorio. No por fístula, sino que es un saco que se puede guardar con alimentos. Y cuando se llena, regresa pues, al lado respiratorio. Acá tienen, por ejemplo, miren ustedes una imagen de adición, suma, ¿no? ¿Ves? También me puede hacer una endoscopia de doble luz, ¿no? Ya está. Tratamiento. Lo ideal es sacarlo, diverticulectomía, y como hay una alteración en la relajación del cricofaringio, hay que cortar el cricofaringio. La miotomía del cricofaringio. Es lo que es. Y se hace por vía convencional. En el cuello el esófago está para el lado izquierdo, entonces delante de este no podemos hacer sesión de este lado. Ya llegamos a la cara posterior del esófago y ahí sacamos, lo cortamos. Estructuramos y hacemos una anatomía del cricofaringio para que ya pueda estar. Si no vuelve a formarse otro divertido. ¿Ok? Pero si el paciente, digamos, está en mal estado, tiene problemas cardiorrespiratorios, ¿no? Esta cirugía puede ser mucho riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no lo sacamos a nivel, simplemente lo suspendemos para que por la ley de la gravedad ya no se le funde, está colgando, ¿no es cierto? Solo fijo la fase vertebral posterior y queda así para abajo, mirando para abajo, y ya no se va a quitar. Pero aún así, ¿cuál es el problema del vertículo? Que también se ha visto casos de cáncer. De alguna manera se quedan los alimentos, se descomponen, nitrosaminas, y eso lleva a la inflamación crónica y a cáncer. Entonces, por eso es que lo ideal es sacarlo de para que no ese epitelio. Ya, no quiere que se le corte el cuello el paciente, entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento endoscópico. Hay suturas lineales que cortan, miren, hasta la hoja de GIA y corta esta pared. Entonces lo vuelve como que uno solo, ya no es divertículo, pues es como un ancho. Pero aún así, miren, esta zona puede quedar todavía residuos de comida, o sea, no es. Pero te evita, digamos, un corte del cuello, ¿no? La cirugía es más rápida, pero hay que controlarlo, porque esto no se ha resecado, no se ha hecho, solamente se ha cortado una actividad del título, se ha cortado hacia unos hombros. Muy bien. Manuel Weiss, ¿qué cosas son? Desgarros longitudinales de la mucosa y submucosa. ¿Por qué? Por náuseas persistentes y vómitos. Puede tener hemorragia digestiva de 15% de los casos de hemorragia digestiva. ¿Por qué se produce? Aumento bruscamente la presión intragástrica, no se relaja el cardio, entonces se aumenta la presión y se desgarra. Miren la localización, estómago alto, un gasto esofágica,
El cuadro aquí no puede haber hemorragia digestiva, pacientes que están crónicamente vomitando, ¿no? Alcohólicos, cilóticos, embarazos también, los ulcerosos, ¿verdad? Eso es. Vómitos, náuseas, y finalmente puede haber mucho que causa hemorragia digestiva, 50%. Como es desgarro superficial, cede espontáneamente en la mayoría de los casos. También se ha visto que tienen hernia dental, 2/3 partes. O sea, ya tenían su reflujo, ya tenían un esófago debilitado y vienen las náuseas persistentes y ya pues completamente. La endoscopía nos ve, ¿no?, el desgarro longitudinal. Tiene que ser temprana porque hemos dicho que se reparan espontáneamente. Y por los 72 horas ya no hay nada, no hay decir. Si es mucho sangrado, que lo cual es excepcional, podríamos hacer angiografía. ¿Por qué? La angiografía requiere que sangre 1 mililitro por centímetro por minuto, por lo menos. Lo cual no es tan frecuente, porque les digo que el desgarro es como una exfoliación, digamos, ¿no? Entonces, la hemorragia se espontáneamente la parte, la secretó. Podemos muy bien con tratamiento endoscópico, pero cualquier hemorragia va muy bien. Embolización, casos extremos, y más extremos de que tengamos que operar. Eso ya es excepcional. Muy bien. Vamos a otro. Acalasia. ¿A qué significa? Sí. Entonces acá no hay una relajación. O sea, lo contrario del herpes, si quieren ustedes, está cerrado. No se relaja el esfínter esofágico. ¿No? Y secundariamente hay contracciones anormales en el cuerpo. La etio puede ser, miren ustedes, una destrucción orgánica. Ustedes han estudiado ya Chagas, ¿no es cierto? La destrucción de los plexos de Meissner. Entonces, no sigue la contracción del próximo distal, cefálico caudal del esófago, se queda ahí, no se relaja. Puede ser funcional, problemas, ¿no?, con regulación neuronal del esfínter esofágico inferior. O finalmente, cuando no encontramos, le ponemos pleito hepática. No hay nada más. No se puede ni funcional ni orgánico, pero no se relaja eso. Muy bien. La incidencia, y ustedes ocurren en todas las edades. Se ha visto que mayormente en mujeres jóvenes, como que tuvieron un componente emocional, tensional, ¿no? Y en los varones es evidente. La disfagia tiene una particularidad que es más difícil que pasen los líquidos que los sólidos. Es lo que se llama la disfagia paralógica, ¿no? ¿Y por qué se cree que por la gravedad, por el peso de los alimentos sólidos pasan los mejores? En cambio, el líquido tiene más problemas. La disfagia también puede haber regurgitación por los alimentos que quedan retenidos y pues citofobia. Mujeres, bien, cuando come se le presenta la disfagia, que es diferente de la anorexia. No es que no tiene apetito, este tiene miedo, no tiene apetito, pero ahí no. Y lógicamente, si no come, baja de peso, no tiene todos estos problemas, puede haber pirosis también, que respiratoria igual, y por los alimentos retenidos puede haber regurgitación a la hora de respirar. Y también tenemos este problema, ¿no? El 8% del riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque los alimentos quedan retenidos acá y se comienzan a descomponer nitrosaminas y inflamación crónica. Muy bien. Aquí en examen de sociedad tienen una relativa con la sangre, cómo termina en punta de lápiz, ¿no? Que también se ven en Chagas, ¿sí o no? En el esófago. Pero también vemos esto en el cáncer de esófago. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Con una en dos. ¿Listo?
endoscopía permite a mí, pasa el tubo, entonces es una calaza, no es una estenosis orgánica, se da cuenta, pasa, entonces me permite investigar y descartar otras patologías. Y hemos dicho que tiene 8% y después de 20 años riesgo de carcinoma del esófago. Y la manometría, entonces el esfínter del esófago inferior está hipertenso y está más de 35. Eso que normal es de 12 a 30. No es hipotónico, está hipertónico, porque no se relaja. También el cuerpo esofágico está sin peristaltismo. Y ondas de esto es normal, miren ustedes, las ondas de baja el cuerpo. ¿De acuerdo? Y acá abajo hay peristalsis. Entonces, todo esto configura el cuadro de la acardias. Tratamiento endoscópico podemos intentar, digamos, la miotomía endoscópica. Esta es la reacción endoscópica de mucosa. O sea, con endoscopía la secamos y llegamos a las fibras circulares pues, para cortarlas. Miotomía endoscópica. Igual, ventaja, la operaron endoscópicamente, ¿no es cierto? Y el tratamiento quirúrgico para aquellos casos severos, ¿no? El estándar es la miotomía de género. Se hace por vía laparoscópica, cada vez una endoscopia convencional, proximal y distal. 2 centímetros y 6 distales. Cuando estamos en abdomen serosa, ¿no? Hacemos una miotomía circular, separamos las fibras longitudinales y queda respuesta a la submucosa. Hasta ahí nomás. La complicación es que si no tenemos cuidado podemos perforar esto. ¿No? Nos pasamos, no sé, que tener cuidado. Y hablando de eso, la perforación esofágica es obvio. Esto sí es una urgencia. ¿Por qué? El retraso en el diagnóstico incide desfavorablemente en la sobre y, por ejemplo, si lo tratamos antes de las 24 horas, miren, sobrevive un 80-90%. Pasan las 24 horas, miren, al 50% baja. Entonces es crítico saber el diagnóstico. ¿Ya? ¿Y dónde es? En la cara posterior izquierda del esófago, ahí se ve. Por encima de la unión gastroesofágica. Se ve que son más frecuentes en el sexo masculino. ¿Cómo se ve la etiología? La mayor de veces actualmente es diatrofia, procedimientos endoscópicos, dilataciones sobre todo, biopsias muy profundas también. Cuando es espontánea es el síndrome de Buerge, ¿no? El 15%. Ingesta de cuerpos extraños, miren, un poquito menos, y por traumatismos también se exige. ¿Ya? Eso es. Acá tienen lo mismo, espontáneas, traumáticas, todas. Y por esa topografía podemos, de acuerdo a las porciones del esófago, cervical, torácica o abdomen. Entonces el cuadro clínico depende, pues, dónde se ha preparado, ¿no? Y el tiempo de evolución. El dolor, miren ustedes, claro, puede ser en el cuello, en el tórax, en el abdomen, depende de la localización. Hay vómitos, sangrados, la kinesis. Puede también compromiso respiratorio, ¿ve? O el paciente puede estar en shock. Un dato en el examen físico también, el enfisema subcutáneo. De acuerdo a la localización puede estar de cuello, tórax, ¿no? O una lesión peritoneal. Acá, por ejemplo, miren cómo está todo el cuello distendido, palpamos el enfisema. También puede ser enfisema en la parte de tórax. Eso ya nos va ubicando dónde puede haber estado la perforación. ¿Qué hacemos? Este shock no lo vas a llevar a tomografía, una tomografía de tórax en el sitio y
vas a ver que hay un ensanchamiento del mediastino. Miren cómo acá este borde es neumomediastino. La entrada ahí. No del estómago, sino del esófago. Podemos también poner una radiografía contrastada, vario, ¿no? Se ve cómo está saliendo. Vario tórax y gastrografía en abdomen. Si el paciente está estable, no está en shock, lo podemos hacer una tomografía, que lógicamente nos va a ubicar como acá está el medio del estómago. Y la radiografía. Pero tiene que estar estable. Si choca o no. Entonces tiene que ser en los pacientes. La endoscopía. ¿Qué ventaja tiene? Que nos ubica dónde está y menos directamente. El problema es que hay un riesgo de contaminación. Entonces es mejor realizarla en sala de operaciones. Y ya lo vamos a operar al paciente y queremos saber dónde se ha mejorado. Como hemos sospechado que ya la tomografía puede ser, o la radiografía, etc. Entonces confirmamos con la endoscopía antes de sala de operaciones. Y una vez que entramos, mira acá, ponemos un cuerpo extraño, ya está con fibrina, ya tiene que hablar 24 horas. No, entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Porque aquí esto con tratamiento médico bien difícil, ¿cierto? Control de la contaminación, lavar, drenar, bueno, antibiótico, ¿no es cierto? Drenar todo sucio, controlar la causa, bueno, si es un cuerpo, podemos anticiparlo, y lógicamente no va a comer un buen tiempo, tiene que tener una nutrición enteral o parenteral. ¿Qué hacemos? Una vez primero estabilizar al paciente, ¿no es cierto? La cirugía depende de dónde está localizado, cómo está el estado del paciente. Si el paciente está de urgencia, ¿no es cierto? En menos de 24 horas, podemos estructurar y parchar. ¿Con qué? Con pleura, con la musculatura del esófago que está sano, ¿no? Incluso del estómago. Parchar. Si está muy mal el paciente, no vamos a hacer eso. Una gastrostomía, ¿no? Por ejemplo, una gastrostomía, y posteriormente a resecarlo. A veces ni porque la misma. Y ya más lejos, porque esto es de urgencia, ¿no? El paciente estable, lo reemplazamos. ¿No? Es la reconstrucción. Una colonoplastía, cuando reemplazamos el esófago con otra lista de esos posteriores. Lo urgente es marchar, drenar, listo. Se habla de un tratamiento conservador en la persona. Esto no es la regla. Tiene que ser un paciente estable, una perforación reciente, pequeña, que esté bien bloqueada, ¿no? No sé qué no, por eso de mediastino. Y se puede dejar una endoscópica, una prótesis. ¿No? Bien cubierto con antibióticos siempre, y siempre con dolores pequeños. Esto no es lo frecuente. Finalmente, la esofagitis cáustica. Pues no es más que una quemadura por agentes ácidos o eso es. Lógicamente depende del daño, cuánto, ¿no es cierto? Generalmente cuando la ingesta es accidental, las cantidades son pequeñas. Cuando es voluntaria, las cantidades son. ¿Cómo producen daño? Los ácidos coagulan las proteínas. Los álcalis, liquefacción, pulveriza. Entonces, si coagula, ¿quién será el que más perfora? Los álcalis. Entonces, ¿quién llegará más fácil al mediastino? ¿Los ácidos o los álcalis? ¿Quién avanzará más rápido al estómago? Los ácidos, porque va coagulando, no entra, pues, va bajando y llegan al estómago. ¿Y por qué es importante ello? Porque en la historia clínica voy a tener esos datos. ¿Qué ha tomado? ¿Cómo ha tomado? Y ahí yo tengo mi. Entonces, hay una fase aguda, una fase subaguda a partir de los 5 días. Acá vienen todos los síntomas.
está chocado, es una base muy florida, ¿no? Puede estar colocando salida por la boca, que vomita, etcétera. Problemas de signología respiratoria, ¿no? Todo. Signos peritoneales, se ha reventado abajo. La sopa aguda, cuando comienza la cicatrización, y ya donde vienen ya las secuelas, eso es. Entonces, inicialmente viene el paciente. ¿Qué ha tomado? ¿Cuánto ha tomado? Si es que es adulto o si es niño, generalmente la mamá sabrá traer el frasco, qué es lo que ha tomado. Básico, soporte básico de vida. Radiografía de tórax, ¿no? Si el paciente está inestable, podemos hacer el mismo tópico, shock trauma. Fotografía también para ver que no hay conexiones. Si está estable, sí está estable, lo le vamos a tomar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Sonda, naso, está a poco el esófago quemado y luego entonces una sonda, ¿qué puede pasar? Pero lavado gástrico no, ¿por qué? Esta vez vuelve a botar el mismo y se vuelve a quemar el esófago. Vómitos, tampoco, porque otra vez vuelve a pasar, ¿no es cierto? Eso no, inclusive al vómito tampoco, eso es lo que no debemos hacer. La endoscopía se recomienda, miren ustedes, entre las 2 y 4. Pero, por otro lado, hay que tener cuidado si es que hay sospecha de perforación. Paciente con signología respiratoria, paciente chocado, sospechar que puede estar perforado. Entonces no debemos hacer endoscopía, sí, igual que recuerden cuando hablamos de la perforación esofágica, igual que sí, pero ¿dónde? En la sala de operación, porque nos va a ubicar dónde está y lo vamos a operar. Eso sí, por eso como acá, en la sala de operación sí. Y hacemos eso. ¿Y qué cosa vemos? La escala de Sarga. Ustedes se acuerdan, en el semestre anterior, cuando hablaban de quemaduras, había de primer grado, de segundo, de tercer grado. El primero, ¿cómo estaba? Eritema. En el segundo, ¿qué había? Apoyos, eritema. En el tercero, negro, digamos así, parecido. Miren, ven, epidemia, ¿no? Aquí hay hemorragias superficiales, úlceras superficiales, no hay ampollas. ¿Ya? Bueno, A y B más extensa las B. Acá, escala B. ¿Y el cuarto grado qué cosa es? Cuando las quemaduras de cuarto grado pasaban músculo, hueso, se estarían en el cuarto. Entonces, los algoritmos entonces dan, por ejemplo, la endoscopía, crucial la endoscopía que pone. Clasificas primero, segundo y tercer grado. ¿Hay o no hay perforación? Eso va a decir si vas a operar de urgencia o vas a tratamiento médico especial. Si hay perforación, se denomina la operación. Eso sí. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo, de la lesión, que se hace el pronóstico, ¿no? Y bueno, una quemadura de primer grado, pues no. Entonces, como es bueno, una quemadura solar recupera 100% y así poco a poco. ¿No? Las más graves, ellas deben quedarse hospitalizadas y para observaciones. Si es que no se ha perforado. Si se ha perforado, esperamos, no podemos ir. Eso es importante. Pasamos luego a la subaguda, ya en la subaguda yo lo voy a hacer. Este paciente, mientras más, acá dice, bien, 90%. La más grave, de hecho, que va a ir a la, es, y yo me miren ustedes, comienzo mi programa de dilataciones ya a partir, ¿no es cierto?, de la segunda, tercera semana. Ya, este régimen, diario, interdiario, cada mes, etc. Y controles radiológicos, miren como hasta el final, pero aún así, a la larga, si son severas, ya de hecho ya 90% se van a exterminar. Dilataciones con valor. En realidad, esto es cuando es grave, como que hacemos para que el paciente mejore su estado general, nutrición de alguna manera, porque esto permite el pasaje de sondas, por ahí se da. Pero sabemos de que pasados los 6 meses al año va a venir la operación. Eso hay que decirle al paciente. Este tiempo es un entretiempo para que mejores, ¿no?
así como nuestra selección, ¿no? Hay que darle tiempo para que mejore, que ahorita la cosa está grave. Bueno, entonces, otras complicaciones de las fístulas trapezoesofágicas, cómo se ha destruido esto, ¿no? El hiato. Pero la más brava, ¿cuál es? De las que hemos visto, ¿cuál? ¿Verdad? Es y esta. Miren ustedes, el cáncer de esófago tiene una incidencia 1000 veces que van a ser cáncer de esófago, ¿no es cierto? Miren acá. Antecedente de esofagititis causa este, porque tiene una incidencia, miren, 1000 veces respecto a la población general. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? La reconstrucción. Tenemos que sacarnos ese esófago. Podemos usar intestino grueso como el de Rux, intestino grueso nada más, el colon izquierdo, ¿no? Colon derecho también se puede hacer. Es una interposición esófago, colóneo, gástrica. Bien, hasta el colon. ¿No? Derecho e izquierdo. Depende de la preferencia, la facilidad. ¿Por dónde llevamos el colon arriba? Por estas tres vías. Este es un caso de la vida real. Una chica de 20 años se peleó con su enamorado y se tomó su gran, casi medio frasco. Estaba chocada, ¿no? El resultado no quería hacer endoscopía. Entonces, ¿qué se hizo en la cirugía inicial? Acá miren ustedes una gastros, solamente para que se 6 meses, ¿no? Un año, una toracotomía, una laparotomía, pasó del colon, nos subimos el colon izquierdo. Acá tiene buena situación tiene la chica porque miren, una buena de acá. Dijimos que el cuello es el esófago, ¿para qué lado está? Buena situación. Ya pues, salió la paciente, incluso acá tiene una posición de cesárea, o sea, completó tórax, abdomen y hasta acá abajo. Se hizo cesárea, sobrevivió la paciente. Y le hemos visto 30 años después, ya un poco con canas, dos. Acá está, y su colon más arriba, en tórax. ¿No? Hasta el estómago, hasta los más, hasta el colon. En este caso lo hemos publicado porque, ¿por qué? Porque han pasado más de 30 años. Los controles, a Dios gracias, dan cáncer. ¿Dónde podría haber dado hecho cáncer? En un pedacito de pañuelo de pedazo. Pues es una separación total. ¿Ah? Bueno, chicos, ¿están bien? Un par de minutos, estiren, párense. Párense que. Hablaremos en primer lugar de la gastritis. Gastritis en cirugía, tiene razón, ¿no? Es raro eso. La patología gastroduodenal mayormente es el terreno de la gastroenterología. ¿Por qué? Porque es tratamiento ¿cierto? Eso es lo usual. Pero vamos a recordar unas cositas. Y esta clasificación, por ejemplo, que agrupa las erosivas y hemorrágicas, aquí tienen estrés, AINES, alcohólicas, las agudas, ¿no? Otro grupo, de acuerdo al cuadro histológico, si no es específico, es específico. Tal cual, por ejemplo, la pylori, perniciosa, o en el que el cuadro histológico es específico y nos da el diagnóstico, por ejemplo, los coronavirus, ¿no? Psoriasis, o las neumomatosas, ¿no? Que tienen un cuadro histológico. Hablemos en primer lugar de la gastritis por estrés, ¿no? Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en los pacientes. La gastritis es una erosión superficial, ¿cierto? Difusa, generalmente se localiza en la parte alta, fondo.
pueden aparecer durante las 24 horas de la agresión o un poquito más hasta las 72 horas. Son tempranas o tardías en especial. Acá tienen ustedes en qué pacientes, ¿no?, se encuentra esto. Son pacientes graves que mayormente tienen una hipoperfusión celular. Y están pues en la UCI, pues tienen gastritis en la UCI. La patogenia es multifactorial, pero mayormente son que bajan los factores de defensa. Como el paciente en shock, baja el flujo sanguíneo, la producción, o sea, todos los citoprotectores están de baja. Y consecuentemente sacan ventaja los factores agresivos, la citoquina, etc. Cuadro clínico, bueno, pues ya pacientes que han sufrido un estrés, están en la UCI y comienzan a tener pues epigastralgia, náuseas, incluso hemorragia digestiva. La endoscopia, que hemos dicho tiene que ser temprana porque si no nos van a dar el diagnóstico. En tal caso, como sea temprana, pero encuentren más cerca posible. ¿Cuál es el tratamiento médico? El problema de fondo, ¿no? Tratar de la empatía, la sepsis, la hipocondria, todo eso, el tratamiento de fondo. Y si es que hay hemorragia digestiva, pues es bien raro, ¿no?, que llegue a shock. Más está por un shock séptico que por hemorragia. Pero en tal caso, se puede dar vasopresina intraarterial en ustedes, medicina en casa. Tratamientos radiológicos endoscópicos. Como ven ustedes, todavía nosotros estamos a la expectativa, todavía no hemos entrado en la cirugía. ¿Cuándo entra en acción la cirugía? Cuando la hemorragia es tal que lleva al paciente al shock. Entonces han hecho en fisiopatología el shock hipovolímico. ¿Cuándo se ocurre? Se pierde más del 30%, ¿cierto? 30%. ¿Cuánto es el volumen sanguíneo? 5 litros. 30% de 5, ¿cuánto es? 1000. ¿No es cierto? Y acá miren lo que dice. Más de 6 unidades. Esto ha cambiado. Es más de 6 paquetes porque el paquete globular es 250. ¿No es cierto? 4 de 1 litro. ¿No es cierto? Entonces, este es 6 paquetes globulares. Y esto ya es 1500. Porque no vamos a estar, porque el paciente está en shock, para que recién nos estemos operando. Mejor es, si ya está pasando las 4 unidades, ya nosotros estamos listos. No vamos a esperar que esté, ¿no? El libro dice que tiene que estar en shock. ¿Qué más? La resina. O sea, paró el sangrado. Y vuelve dentro de 24 horas a sangrar. Estando con tratamiento, no vamos a esperar que venga la tercera oportunidad. ¿No es cierto? Quiere decir que el vaso es importante y con tratamiento médico no va a estar. ¿Qué se hace? En la gasotomía anterior estructuramos puntos sacrales. Ahí podemos ver vagotomía. ¿Por qué se hace esto? Porque el vago inerva, ¿no?, el esfínter pilórico, lo relaja. Si lo cortamos, no se relaja, que hace una retención gástrica. Entonces, si cortamos el tronco, tenemos que hacer una artilotraspesia, un artilugio para que, o sea, lo cortamos bien ustedes longitudinal y lo cerramos trans para que pase. Entonces, vagotomía con piloro, procedimientos simples. Menos frecuentemente es que hagamos una reflexión. Gastroctomía, gastrectomía, y más raro
es que le saquemos por una gastritis todo el estómago, pues esto ya es más terrible. ¿Por qué? Porque esta vasectomía es una operación ya más compleja, va a demorar más tiempo y lo que queremos es salir rápido de esa operación, parar el sangrado. Y para esto, ligaduras, podemos exagerarmente ya sacar el ángulo, ¿no? Esto es muy excepcional. Muy bien. Segundo, gastritis por helicobacter. ¿Era específica o inespecífica? Inespecífica. Casos como este, coronavirus, amiloidosis. Bien. Las características. Negativo, flagelado, no invasivo, está bien que se meta a la capa de moco. A veces se traduce más de capa mucosa, no es, mira, aquí está la mucosa, es a la capa de moco, ahí no está escondido, ¿no? Tiene que ver con un problema socioeconómico, mal saneamiento ambiental, por eso es que aumenta a medida que aumenta la edad. Y la transmisión oral, malos hábitos. La patogenia, entonces, producida la infección aguda, pasa a una infección crónica, ¿no? Después viene una gastritis atrófica, displasia y sigue cáncer. Entonces, es importante tomar atención a la infección por este bicho. ¿Qué más se ve? Ahí en la pirámide ustedes, el 30-50% de los seres de 50 va, pero sintomatología no tiene. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿No es cierto? Miren, ustedes esos 15% hacen un CNP, ¿no? Y aumenta 2 a 6 veces el riesgo de cáncer gástrico intestinal y el de linfoma. Por lo tanto, es un problema de velocidad de salud. Pero tenemos el bicho, no somos conscientes de ello, sino asintomáticos. No lo detectan porque no sentimos nada. Y el problema puede seguir avanzando. Y solamente los que se alarman, ¿quiénes son los que tienen síntomas? Por ello siempre es recomendable las veces en hospitales no hay mesa de nunca ambiental. Estamos hablando someramente de la gastritis. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa? Hay anticuerpos contra la arterial, células parietales, se destruyen. ¿Y las células parietales qué producen? ¿Y si no destruye la fábrica? No hay problema. ¿Y qué pasa? Esto es importante para que también se produzca el factor. ¿Sí? Y están destruidas, entonces tampoco hay absorción de. Y entonces eso van a detectar las células G del lácteo. Oye, no hay ácido. ¿Qué hacemos? Aplicamos gastrina para estimularlo, ¿no es cierto? Dale, que dale. Pero como no hay células parietales que respondan, ¿qué va a pasar con la gastrina? Sigue alta, ¿no es cierto? Pero la respuesta. Y esa hipergastrinemia a que lleva a hiperplasias. ¿Da cuenta? Gracias. Las otras células. Las células mocos. ¿Cierto? Y esto que lleva a mayores grupos, sobre todo carcinoma en ustedes y además así. Claro que la frecuencia no es tan alta, ¿no? Pero sí, puede llegar así. No solo la existencia de dosis, sino el problema. Y vamos al asunto de la úlcera péptica. Esto ya no es una función superficial, sino que se extiende más allá de la muscularismo. Se ve que hay una disminución de la incidencia, o sea, los casos nuevos, ¿no? Y una prevalencia está en 0,2. ¿Qué se ha visto? Que en los últimos 20 años ha bajado las hospitalizaciones, la mortalidad también ha disminuido. ¿Y por qué? Porque ha avanzado el tratamiento médico, ¿cierto? Los IBT están toda la
ya bloquean el ácido, ya se han quitado el trabajo a los celulares. Bueno, entonces, ¿qué hay? En el duodeno generalmente bajan los factores de T, se produce menos moco. Y en el ácido, ¿qué cosa es lo que hay? Bueno, ácido, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en el estómago, lo que aumenta son los factores agresivos. La etiología actualmente se estratifica de la siguiente manera: el Helicobacter, que tiene sus características, en la ingesta de AINES, ¿no? Los medicamentos que más se ven, ¿cuáles son? Los analgésicos. Segundo, los antibióticos. Y tercero, los antidepresivos. Y eso lo saben muy bien las farmacéuticas, a cuál mejor sacan. Muy bien. Particularmente el Helicobacter pylori se asocia bien en ustedes más a úlcera duodenal. Y hemos dicho que el 20% de personas son normales y muchas veces asintomáticos, también hasta los enfermos son asintomáticos. Los AINES más se relacionan con la úlcera. Cuarta parte de los consumidores crónicos, los que tienen enfermedades reumatoideas, etc. Y otros agresores que pueden ser ocasionales o más o menos persistentes, ¿no? Cirrosis, insuficiencia renal. Casos de hipoxia crónica, ¿no? Es como un estrés crónico. Bueno, o sea, estrés agudo, gastritis o estrés crónico. El patogenia del Helicobacter pylori produce agentes tóxicos, ¿no? Debido a la ureasa, que descompone, ¿no es cierto?, la urea, mediadores inflamatorios, la inflamación local y sus intermediarios. Hemos visto en el segundo sentido, la inflamación. Aumenta la gastrina, aumenta la secreción ácida, porque hay disminución de las actividades. Finalmente hay una metaplasia gástrica, ¿dónde? En el duodeno, digamos en el esófago. Muy bien, y por eso este es lo que lleva después al cáncer. Tipos de úlcera gástrica: la plástica, clasificación. Las que tienen alto ácido son el tipo 2 y el tipo 3, la prepilórica y la tipo 2 que está en el cuerpo y coexiste. Puede ser de 2 porque son dos úlceras, coexiste con úlcera. Y la 1 que está casi en la cisura, está en la textura menor, la 4 está alta y la 1 tiende a estar en la parte media. Ambas están asociadas con ácido úrico. Ahora, yo soy interpretado el tipo quinto, interpretado por qué? Aquella inducida con fármacos, sobre todo los años. Además, sí. El cuadro clínico es bastante conocido, ¿no? Dolor con ritmo y diversidad, que calma con los alimentos, ¿no? De épocas pacientes jóvenes, de ambos sexos, mayormente en los jóvenes. Exámenes a hacer también en el laboratorio para ver cómo está el riñón, el hígado, el cual es crónico, la úlcera, y mirar los niveles de gas. La endoscopía es el examen más importante decidir es una úlcera benigna o es un cáncer. No está bueno decir de úlcera maligna, mejor decir que es un cáncer, ¿no? Y no es que la benigna se maligniza, tampoco. Es que el cáncer es cáncer y el no cáncer es cáncer. Benigno. Hay pliegues regulares, como esta característica, ¿no? Hay edema,
Y acá, cráter irregular. Los pliegues no tienen que converger. Y es más grande, sospechoso. Y como estoy haciendo endoscopía, puedo tomar una biopsia. Y eso es lo mismo. También se puede tomar radiografía. Miren ustedes acá los bordes irregulares, obstrucción de la luz, ya pues es un cáncer muy avanzado. Acá mira los bordes regularcitos, sugieren, pero lo mejor siempre es la endoscopia por zoom y el probate también debemos estudiarlo por métodos directos o indirectos. Directo, porque voy al sitio, voy a la endoscopia, tomo una biopsia. Ahí también en la biopsia puede hacer el test de la ureasa, directamente, ¿no? Y ya. Y los indirectos, la serología, el famoso test de aliento con urea, ¿no? Carbono 13, carbono 14. Y los test de antígeno en heces. Esto es suero o heces. El problema de estos testes inmunológicos es que tienen memoria. Es decir, puede no existir la infección, pero los anticuerpos permanecen. ¿Cierto? En cambio, el test de aliento, si no hay bicho que tenga o que esté produciendo la ureasa, esto no te va a salir. Por eso es que se constituye este test no invasivo y que está más en boga. De todas maneras, si no hay como vean los bichos, la biopsia, ahí ya no hay duda. No hay duda. Ventajas, desventajas, cuando ustedes vean la sensibilidad, ¿ves? Mira la ureasa, tiene una buena sensibilidad. Pero no hay como la histología, la biopsia. Esta ureasa es en la biopsia, ojo, no es en la biopsia. Esta es la biopsia, ¿no? Ahí está, tiene el bicho. Y el aspecto también, así como natita, los directos, no invasivos, la ureasa. Se descompone en CO2 y amoníaco. Este CO2 está marcado. Y es el que se ve. Los antígenos y anticuerpos. Tratamiento es médico, lo saben, lo que pasa por la erradicación del Helicobacter. ¿Y cuándo vamos a operar? Miren ustedes, mayormente las indicaciones son cuando hay complicaciones de la úlcera pélvica y cuando falla el tratamiento. ¿Cuándo falla el tratamiento médico? Cuando tiene 3 meses que el paciente ha observado todas las reglas, el tratamiento higiénico dietético, ha cumplido con su tratamiento y sigue con las úlceras. Y haces una endoscopia y compruebas que efectivamente sigue la úlcera. Entonces siempre cabe la sospecha que puede ser un cáncer. Y entonces se abre la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Y la otra son las complicaciones. Pues bien, ¿y cuáles son las complicaciones de una úlcera? La hemorragia, que es la más frecuente, la perforación, sobre todo la úlcera gástrica, y la obstrucción. La hemorragia es fácil de entender, se erosiona un vaso de acuerdo a la profundidad, ¿no es cierto?, de la úlcera, está sangrando, cosas creciendo. Lo mismo, si la perforación atraviesa las paredes del estómago, también tenemos pues una complicación. Y finalmente, ¿por qué es la obstrucción? Porque la úlcera es un inflamatorio y ustedes saben que toda inflamación hay que llevar a la cicatrización. Y como estamos en un órgano circular, se va y entonces vamos a hablar de la hemorragia. Acá hay este score de Rashford, por ejemplo, que hacen son parámetros de laboratorio, lo principal de la hemoglobina, ¿no? Hombres y mujeres, cómo está su presión, su pulso, la presencia de tiene su puntaje. Entonces, si es menos de 6, el riesgo de que la hemorragia persista va a ser bajo. Si es más de 6, es alto. Tenemos también el score de Roca, que
incluye factores clínicos como la presencia de comorbilidad, cómo está el estado hemodinámico del paciente, si está en shock o no está en shock, ¿no? ¿Qué hay en el diagnóstico endoscópico? O sea, todos los parámetros, ¿no? Y estigmas de hemorragia reciente que se hace como test, que no es más que forced, ¿no? Haces endoscopio, miras los grados. Y está sangrando en vivo y en directo, muy probable que vuelva a sangrar, ¿no es cierto? Y si no lo tratamos, también la mortalidad no va a ser especial. En cambio, cuando ya está sequito, no sangra nada, la posibilidad de que sangre baja, puede ser 10 veces. ¿Sí o no? Y la mortalidad también baja 10 veces, miren ustedes. Ya. Eso es la situación de force muy importante endoscópica. ¿Ya? Eso. Y entonces, el tratamiento. Pasamos siempre por el tratamiento médico, la estabilización, transfusión de sangre. Luego el endoscópico, ¿no es cierto? Los protocolos con láser, con resinas, podemos poner clips. Y nosotros estamos acá a las expectativas. Un 10% de los que sanan en operarse. Y hemos dicho las indicaciones, ¿no? Shock, ¿cierto? Cuando falla el tratamiento médico se da el endoscopio, ¿ya? Y la transfusión, ¿no? Más 6 paquetes globulares, ¿ya? Y cuando hay recurrencia, está como tratamiento y incluye otra vez. Vamos, eso es. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En el estómago, como les digo, jóvenes, no se preocupen, no estamos haciendo un posgrado, la residencia, ahí sí, nosotros tienen que saber el padre, como Padre Nuestro, ¿no? Puedo hacer tal, no puedo hacer cual, pero tengan ustedes el panorama. En el estómago hacemos operaciones resectivas, sacamos una parte del estómago o todo el estómago, y no resectivas. No sacamos el estómago. Pero ¿cómo atacamos la secreción gástrica? Cortando los vasos. Eso. Ahora, si saco el estómago, tengo que reconstruirlo. Si saco el antro, por ejemplo, puedo juntarlo con el duodeno, ¿verdad? Eso se llama pilot. Pero si saco un poco más de estómago, imagínense, ya no me va a alcanzar el duodeno, ¿sí o no? ¿Con quién que tengo que juntarlo? ¿Con él? Y eso se llama pilot 2. ¿Listo? Acá por ejemplo, dice, y sacamos más estómago. Es pilot 2. ¿Listo? Acá estoy sacando estómago. Solamente estoy cortando así. Ya no vago. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Ligando el. Las medidas más de que hemostasia, pues estamos hablando de hemorragia, hemostasia, ¿no es cierto? Vagotomía, o si no es severo, ya algún tipo de mastectomía parcial. Si es andrectomía, digo tú una vez. Si saco más, digo 2. Ya ven ustedes, ¿no? He sacado más, ya no me alcanza el poder, tengo que hacer ¿cierto? Y ahí lo exagerado, ya pues si está todo que sangre, ya de sacarlo todo. Pero es todavía más teórico. ¿Por qué lo operaron? Porque estaba ahí. Igual se me apareció más grande. Las horas pues, sale bien operado, de repente no sale bien. Bueno, ¿cierto? Entonces, en suma, el tratamiento tiene que depender del estado del paciente, en qué condiciones va, que se va menos, de la edad del paciente y del entrenamiento y experiencia de salud. No va a querer hacer una gran operación, no tengo experiencia y el paciente tal vez está que no resiste mucho, no, pues, tengo que hacer porque no, bien.
ligadura de vasos, electropostración. La vagotomía ¿no? Entonces puedo cortar el tronco, puedo cortar las raíces troncular selectiva, pues imagínense el paciente chocado, sangrando, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Voy a estar cortando ramita por ramita o no voy al tronco? ¿Ah? Cortar el tronco, pues no es cierto, rápido, ya está. Pero cuando le corto el tronco, recuerden que dijimos que se cortaba la elevación del pino, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer corto longitudinal y mira, lo voy a cerrar pino. Aquí que he sacado, mira, me alcanza el duodeno, sí, este es el otro tipo. Y acá vienen las otras operaciones. Duodeno, y un antibiótico. Y este es un tipo especial de Pilo 2, talleres. Tienen ustedes una clase de comunicación de la actividad gástrica. Ahí les van a explicar. ¿Ya? Y acá, la obstrucción se ha cerrado. Entonces, ¿con la vagotomía va a ganar algo? No, pues, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Esto que está cerrado lo tengo que sacar. ¿No? Y como lo estamos haciendo con una bolsa. No pasa, está obstruido. Es eso que lo usen. Entonces tengo que quitar este obstáculo. Tengo que hacer una antrectomía. ¿No? Por eso también estos dígitos. Depende de cómo esté el paciente. Finalmente, tumores benignos del estómago. Miren ustedes. Mitad. Pólipos y gangliones. Los pólipos, ¿qué es la clasificación de los pólipos? Tienes como acuérdense. En el estómago, la mayoría son hiperplásicos. En el colon, la mayoría son eso. Y esta es la clasificación de los pólipos. De acuerdo a su clasificación. Mientras más, acuérdense, el estudiante bueno tiene una nota más alta. ¿No? Un grado más alto es un estudio que se hizo acá en el hospital. Como ven, entonces, ¿cuál es el tipo más frecuente? ¿Y cuál es la localización más frecuente? Cuando haga cáncer gástrico, van a ver también de que la localización, sobre todo en la clasificación de Lauren, es también distal de cáncer. ¿Ya? Eso es lo más importante. Estos pólipos de la glándula púnica, esto es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los inhibidores de la gama de fotones, producen hiperplastete? ¿Ah? Y la asociación con el que baja el pidore, que produce la asociación. Estos pólipos de pero los pólipos son benignos, no son cáncer, ¿cierto? No son, pero ya es una sospecha. Los vendedores dicen, no, pero esto no es cáncer, le digas, los pólipos gástricos son realmente adenomatosos o hiperplásicos. Y el adenoma de Senioflo es un filtrado de inflamatorios. Son raros. ¿Y cuál es el tratamiento? La endoscópica y cirugía cuando son grandes. Y finalmente el neomioma, que es puede tener un grandazo, puede obstruir. ¿Ves? ¿De dónde ha venido? Del músculo liso. Eso sería
Doctor, en la actualidad, las cirugías de Big-Rod son, ¿qué tan frecuentemente se utilizan? Rarísimos. Se han Muy reportado- raro porque el médico a lo que